El 30 de diciembre de 2009, la CIA esperaba a uno de sus visitantes más importantes de la historia. Mientras conducía a la base de la CIA en Khost, Afganistán, Humam Jalil al-Balawi supuestamente tenía información sobre el paradero de líderes de Al-Qaeda. La CIA creía que había convertido a al-Balawi en un espía que trabajaba para ellos, reuniendo información sobre el funcionamiento interno de Al-Qaeda. Desafortunadamente para la CIA, esto estaba muy lejos de ser cierto. La muerte llegará a ti de maneras inesperadas. Mira, esto es para ti, no es un reloj, es un detonador para matar a tantos como pueda. Al-Balawi recibió permiso para pasar las puertas de la base de la CIA y llegar al edificio donde supuestamente compartiría sus secretos. Nadie tenía permitido este nivel de acceso, excepto Al-Balawi. Cuando Al-Balawi salió del auto, recibido por los principales agentes de la CIA, ocurrió lo absolutamente inesperado. Ahora la otra gran noticia. En Afganistán, esta noche hay un sombrío retrato de un atacante suicida disfrazado de soldado afgano. Logró entrar en un puesto avanzado de la CIA y luego se hizo estallar. Este atacante era un informante habitual de la CIA. El hecho de que pudo acceder a las personas que logró sugiere que no era solo su intención, sino que debió haber algún tipo de relación de confianza con esa persona. 10 personas murieron como resultado de esta explosión, marcando este ataque como el segundo día más mortal en la historia de la CIA y uno de los mayores errores de la CIA. Pero, ¿quién exactamente era Humam Jalil al-Balawi? ¿Y por qué la CIA confiaba tanto en él? Y sobre todo, ¿cómo fue posible que un hombre con profundas conexiones con Al-Qaeda pudiera pasar directamente por las puertas de la base de la CIA sin ser registrado? Hoy hablaremos de cómo al-Balawi superó en astucia a Estados Unidos y cómo la CIA cometió uno de sus peores errores, lo que costó la vida de altos funcionarios. Al-Balawi nació en 1977 en Kuwait, en una familia de clase media con 2 padres y 9 hermanos. En 1990, Irak invadió Kuwait, y su familia tuvo que huir a Zarqa para refugiarse. Jordania al-Balawi fue descrito por maestros y amigos como un excelente estudiante, muy interesado en la ciencia. Su sólido desempeño académico le valió una beca para estudiar medicina en una universidad turca, lo cual fue un logro muy significativo para alguien de una familia jordana de clase media. Mientras estudiaba en Turquía, al-Balawi empezó a expresar opiniones religiosas y políticas más radicales. La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía identificó a al-Balawi por sus vínculos con el Frente de los Grandes Asaltantes Islámicos del Este, una organización militante islamista en Turquía. También era un colaborador conocido de Al-Hizbah, que era un foro en línea para extremistas islámicos. Era una versión temprana de Reddit para extremistas islámicos. Al-Balawi solía pasar mucho tiempo en estas salas de chat en línea, poco comunes a finales de los años 90. Sin embargo, terminó conociendo a su esposa en una de estas salas de chat. En su último año de medicina, en 2002 al-Balawi se graduó y regresó a Amán, Jordania, donde trabajó como médico en un hospital público. Al-Balawi era conocido como un padre devoto de sus 2 hijas y un esposo dedicado a su esposa. Pero detrás de este hombre de familia y brillante médico, había algunos mensajes muy preocupantes que él publicaba en línea. Al-Balawi utilizaba el alias Abu Dujan al-Jurasani para publicar ensayos a favor de Al-Qaeda en ese foro islamista. Sus escritos no eran solo desvaríos locos a los que nadie prestaba atención. Estos escritos fueron considerados ensayos extensos, elocuentes y estratégicos que atrajeron la atención de los altos mandos de Al-Qaeda. Estos ensayos se publicaban en foros como Al-Hasba y Al-Firdaus, monitoreados por Estados Unidos, la CIA y agencias de inteligencia jordanas. Al-Balawi elogiaba frecuentemente a Bin Laden y a muchos otros altos líderes de Al-Qaeda escribiendo en árabe. Que Alá preserve al Sheikh Osama y al Sheikh Ayman. Sus palabras despiertan a la Umma. Esto significa que estos 2 líderes de Al-Qaeda pueden conectar a musulmanes globalmente. Al-Balawi también hizo comentarios más preocupantes. Al considerar a los estadounidenses enemigos del Islam y los musulmanes, la yihad es la respuesta. Esto era su forma de decir que la ocupación occidental de tierras musulmanas como Estados Unidos y Afganistán debe enfrentarse con violencia. Al-Balawi fue aún más lejos al decir que el martirio es la forma más alta de devoción. El cuerpo es el recipiente, pero el alma es eterna. Aunque al-Balawi seguía como médico, sus publicaciones pasaban de la retórica a una posible acción física.
A finales de 2008, la presencia en línea de al-Balawi ya no podía negarse y fue detenido por Jordania. En enero de 2009, al-Balawi fue arrestado por la Agencia General de Inteligencia de Jordania, también conocida como Dirección General de Inteligencia bajo la amenaza de terrorismo. Probablemente fue retenido en una instalación segura del Dirección General de Inteligencia en Amán, Jordania, donde suelen interrogar a sospechosos de alto riesgo. Pensarías que al-Balawi estaría indignado por este arresto, pero supuestamente fue muy cooperativo con el personal de inteligencia jordano. Al-Balawi se mostró arrepentido, afirmando que se desvió hacia el radicalismo por influencias en línea y que estaba listo para enmendar sus errores. Esto llevó al Dirección General de Inteligencia a pensar que podrían convencer a al-Balawi de trabajar como espía para los servicios de inteligencia jordanos e incluso para la CIA de Estados Unidos. Al-Balawi entregaba nombres de personas que conoció en Internet y explicaba el funcionamiento de los foros yihadistas en línea. Sin embargo, lo que más intrigaba al Dirección General de Inteligencia y la CIA era que al-Balawi afirmaba poder comunicarse directamente con el liderazgo de Al-Qaeda, específicamente con Ayman al-Zawahiri, quien era el hombre más buscado por la CIA después de Bin Laden. Al-Balawi incluso afirmó que era el médico personal de al-Zawahiri. El Dirección General de Inteligencia y la CIA creyeron completamente a al-Balawi, considerando que pudo proporcionar un relato detallado del historial médico de al-Zawahiri. El informe médico que al-Balawi entregó coincidía con la información que la CIA tenía sobre el historial médico de al-Zawahiri. Durante años, la CIA y el Dirección General de Inteligencia pensaron que esto era una de sus pistas más sólidas. Permitieron que al-Balawi volviera a su casa en Jordania tras solo 3 días bajo custodia. La CIA y el Dirección General de Inteligencia siguieron reuniéndose en persona con al-Balawi para conocer nueva información de inteligencia. En una de estas reuniones, al-Balawi se ofreció a hacer algo que la CIA y el Dirección General de Inteligencia consideraron muy intrigante. Al-Balawi se ofreció a ir a las zonas de tránsito de Pakistán para intentar reunirse con líderes de Al-Qaeda y obtener más información de inteligencia. La CIA y el Dirección General de Inteligencia pensaron que esto cambiaría las reglas del juego y aprobaron la solicitud de al-Balawi. La CIA y el Dirección General de Inteligencia le dieron a al-Balawi una visa y dinero para viajar, y lo enviaron a Pakistán para buscar a los líderes de Al-Qaeda. Espiar a los hombres más peligrosos del mundo iba a requerir mucha planificación, estrategia y nervios de acero. Al-Balawi fue enviado al norte de Waziristán, donde estaba gran parte del liderazgo de Al-Qaeda y los talibanes. Sus contactos jordanos y de la CIA creían que él usaría su experiencia en estos foros yihadistas en línea, así como sus credenciales médicas, para infiltrarse en los círculos yihadistas y localizar a Ayman al-Zawahiri, o al menos ese era el objetivo. Si Al-Qaeda perdía a Ayman al-Zawahiri en un ataque aéreo, si vemos su papel actual en la organización, es una figura clave. Si él fuera eliminado, no hay duda de que sería un golpe muy fuerte contra la organización. Una vez que al-Balawi llegó a Pakistán, la CIA y la Dirección General de Inteligencia no supieron de él durante varios meses. La desaparición prolongada de un espía como este suele ser una señal de alerta. Pudo haber abandonado la misión, pudo haber sido asesinado, o simplemente pudo no haber logrado acceder al liderazgo de Al-Qaeda. En ese momento, sin embargo, la CIA y el Dirección General de Inteligencia no tenían muchas pistas sobre dónde se encontraban Bin Laden y al-Zawahiri. Pensaron, ¿qué podemos perder con este tipo? A medida que pasaban los meses sin comunicación, la CIA y el Dirección General de Inteligencia ahora creían que al-Balawi no era de ayuda. Hasta que un día, el Dirección General de Inteligencia recibió un video de al-Balawi para la CIA. Y para gran sorpresa del Dirección General de Inteligencia, al-Balawi logró llegar a los líderes de Al-Qaeda y apareció junto a al-Zawahiri en el video. El hecho de que al-Balawi estuviera sentado junto a un objetivo tan importante como al-Zawahiri fue, aparentemente, lo que dejó a todos en la CIA boquiabiertos. La CIA nunca ha publicado este video, pero se dice que al-Balawi se mostraba junto a al-Zawahiri en una tienda de campaña en lo profundo de las zonas de tránsito de Pakistán. Después de que se envió este video, al-Balawi estuvo en comunicación más regular con su principal contacto jordano, el capitán Ali bin Zaid al-Balawi. Parecía que ahora estaba cultivando una profunda confianza con Said, ya que ahora se comunicaba de ida y vuelta con él. Con bastante frecuencia, al-Balawi se comunicaba con Said usando un método conocido como correo electrónico de buzón muerto, un método comúnmente utilizado por espías. Aquí es donde al-Balawi y Said compartían acceso a una sola cuenta de correo electrónico. En lugar de enviarse correos electrónicos de un lado a otro, tanto al-Balawi como Said iniciaban sesión en la misma cuenta de correo electrónico y leían borradores que se guardaban pero nunca se enviaban. Enviar correos electrónicos de un lado a otro normalmente es fácil de hackear, pero este método es mucho más difícil de detectar para los hackers. En teoría, el Dirección General de Inteligencia y la CIA
podían ver la ubicación general desde donde al-Balawi iniciaba sesión en esta dirección de correo electrónico, pero la ubicación de al-Balawi nunca era consistente. El Dirección General de Inteligencia y la CIA desconocían si al-Balawi falsificaba su IP para aparentar estar en otro lugar, así que estas ubicaciones no tenían gran importancia. Said le pidió a al-Balawi que le enviara objetivos para lanzar ataques con drones. Al-Balawi no quería hacer algo tan extremo, pero sí aceptó enviar informes detallados de lo que sucedía después de que estos drones atacaran, ofreciendo a la CIA información detallada desde el terreno. Obviamente, muchos de estos ataques han sido en Fatah y están dirigidos a sospechosos de Al-Qaeda que se encuentran en un terreno muy difícil a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Para que nosotros pudiéramos atraparlos de otra manera, probablemente implicaría acciones militares mucho más intrusivas que las que ya estamos llevando a cabo. La CIA conocía el momento y lugar de los ataques con drones, pero obtener información interna sobre bajas, identificaciones y reacciones de Al-Qaeda era sumamente valioso. La información que al-Balawi enviaba a su contacto en Jordania permitía a la CIA confirmar o negar el éxito de los ataques, según a quién buscaban alcanzar. Estos ataques con drones ocurrían sobre todo en las tierras tribales administradas por el gobierno federal de Pakistán, donde las tribus se autorregulaban. Como el ejército de Pakistán estaba casi ausente, Al-Qaeda y el Tehrik-e-Talibán Pakistán, la Red Talibán de Pakistán, se mudaron a esta zona para instalar su cuartel general. Al-Qaeda estaba ubicada principalmente en el norte de Waziristán, y el Tehrik-e-Talibán Pakistán estaba en el sur de Waziristán, aunque la CIA sabía que aquí operaban la mayoría de los líderes de Al-Qaeda. Sin embargo, habría sido muy peligroso para ellos entrar por tierra y hallar los escondites de estos líderes. Para empezar, los estadounidenses o cualquier persona blanca serían reconocidos y secuestrados de inmediato. Pakistán era muy sensible a operaciones terrestres extranjeras en sus zonas de tránsito, especialmente de la CIA o el ejército estadounidense. Entrar por tierra habría puesto en riesgo las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Pakistán y hasta podría haber provocado un ataque del ejército pakistaní contra Estados Unidos. Por eso, casi no había motivo para enviar tropas si los drones podían hacer el trabajo desde 6.000 metros. Aunque estos ataques aéreos eran fáciles de realizar, Estados Unidos no lograba eliminar a los principales líderes de Al-Qaeda. Al-Balawi afirmó que podía cambiarlo. La CIA quería reunirse con al-Balawi en persona para poder confirmar los informes que él les estaba dando. Era su pista clave para hallar a los líderes de Al-Qaeda, así que creyeron que su siguiente paso debía ser discutir esto cara a cara con al-Balawi como parte de su plan estratégico. Al principio, se hizo el difícil. Al-Balawi dudaba en reunirse con la CIA en Afganistán y prefería hacerlo en Pakistán. Al hacerse el difícil, probablemente pareció más legítimo que alguien ansioso por cooperar con las agencias de inteligencia. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo. Al-Balawi aceptó reunirse en la base operativa avanzada en Khost, Afganistán, pero solo bajo dos condiciones. La primera era que su contacto jordano, el capitán Ali bin Said, estuviera presente. La segunda, que no fuera registrado por seguridad. Que al-Balawi pidiera no ser registrado definitivamente preocupó a la CIA, pero tenían mucha confianza en la seguridad de la base de la CIA, que, incluso sin una revisión personal, otras medidas de seguridad serían suficientes para detectar cualquier amenaza. La CIA estaba desesperada por obtener información y aceptó las condiciones de al-Balawi. Después de todo, la CIA creía que este era su aliado más cercano al liderazgo de Al-Qaeda. Y por cierto, ahí es donde vive Bin Laden, y vamos a ir tras él si tenemos información procesable. Por fin amaneció el día en que al-Balawi iría a la base de la CIA en Afganistán para reunirse con los principales agentes. Al-Balawi viajó en auto desde las zonas de tránsito en Pakistán y se dirigía hacia un lugar remoto en la frontera de Pakistán. En Afganistán, al-Balawi estaba tomando rutas no tradicionales para llegar a la frontera, con el objetivo de evitar los retenes de Al-Qaeda y los talibanes en las carreteras principales. Esta ruta poco convencional de tomar pequeños caminos secundarios para evitar los retenes yihadistas fue una jugada estratégica de al-Balawi, no por la razón que pensaban. La CIA creía que todo era para sostener la ilusión de que él era un espía encubierto infiltrado en Al-Qaeda. Si él pudiera viajar abiertamente y con facilidad por las zonas controladas por los mismos grupos sobre los que decía estar espiando, esto habría levantado sospechas inmediatas entre sus supervisores. Esto reforzaba la idea de que al-Balawi asumía grandes riesgos al dar información a la CIA y a la Dirección General de Inteligencia, fortaleciendo la confianza en al-Balawi. Aún más, en ese lugar remoto en la frontera, allí,
Esperándolo, estaba un hombre llamado Sharif Argandawiwal. Sharif era afgano y se desempeñaba como jefe de seguridad externa en la base de operaciones avanzada, que es más conocida como Camp Chapman, como jefe de seguridad externa. Sharif verificaba a los visitantes y los escoltaba a la base. No se conoce el lugar exacto de la frontera donde se reunieron estos dos hombres, pero se supone que este lugar de encuentro pudo haber sido en el cruce fronterizo de Gulam Khan, que ofrece un acceso relativamente discreto desde las zonas de viaje en Waziristán al territorio operativo de la CIA en Afganistán. Al-Balawi llegó finalmente a este remoto lugar. Sharif, vestido para viajar y con gafas oscuras, recibió a Al-Balawi en su auto y se fueron. Se dirigieron hacia el campamento Chapman. Según la ubicación del punto de encuentro, el regreso al campamento Chapman habría tomado de 1 a 2 horas. No se sabe mucho sobre lo que hablaron estos dos hombres durante el viaje en auto por la agreste y remota Afganistán. De regreso en el campamento Chapman, la Agencia Central de Inteligencia esperaba a uno de sus visitantes más esperados de todos los tiempos. El campamento Chapman era el centro de contraterrorismo más importante de Estados Unidos. Dentro de esta base, había un edificio diseñado específicamente para interrogar a informantes de alto valor como Al-Balawi. Normalmente, estas reuniones secretas solo incluyen de 2 a 3 agentes para mantener la seguridad e incluso para proteger las identidades de los oficiales de la CIA. Esperando la llegada de Al-Balawi, había unas 16 personas. Varias volaron desde Estados Unidos para esta reunión importante. Uno de los que voló fue el hombre que Al-Balawi solicitó, su contacto jordano, el capitán Ali bin Said. La CIA incluso le hizo un pastel de cumpleaños a Al-Balawi como gesto de buena voluntad. La CIA intentaba que Al-Balawi se sintiera muy bienvenido. La táctica más significativa para que Al-Balawi se sintiera bienvenido fue que la CIA decidió no aplicar los típicos 3 anillos de seguridad en el anillo exterior de Camp Chapman. Esto incluye múltiples capas de alambre de púas, grandes barreras llenas de arena para evitar que algo como un tanque invada y potencialmente incluso campos minados que podrían detonar. También hay patrullas y vehículos que vigilan las zonas cercanas ante posibles amenazas. La segunda capa tiene puertas fortificadas y varios niveles de inspección. Aquí es donde los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia están verificando exactamente quién está entrando. Luego, la tercera capa de seguridad incluye los muros fuertemente fortificados de los edificios, vidrios a prueba de balas y posiblemente incluso otros puntos de control de seguridad para acceder a las áreas sensibles del campamento. Al llegar al campamento Chapman, Al-Balawi y Sharif pasaron por alto las 2 primeras capas de seguridad y fueron directo al edificio, donde la CIA se reúne con sus informantes y espías más valiosos. Que Sharif y Al-Balawi cruzaran los puntos de seguridad sin detenerse no era normal. Cuando el auto de Sharif se detuvo frente al edificio de concreto, con Al-Balawi adentro, varias personas salieron a saludar a Al-Balawi. Los más destacados eran Jennifer Lynn Matthews, jefa de la base CIA, Harold Brown Jr., alto oficial de operaciones, y Scott Michael Robertson, alto oficial de seguridad, y por supuesto, el capitán Ali bin Said, encargado jordano de Al-Balawi. Cuando el auto se detuvo, Al-Balawi salió por el lado del pasajero, alejándose de los guardias que se acercaban, saliendo por el lado opuesto de donde estaban las personas que iban a recibirlo, lo que de inmediato generó cierta preocupación. Cuando Al-Balawi comenzó a rodear el auto, empezó a gritar Allahu Akbar, que significa Dios es grande en árabe. Fue en ese momento cuando los 2 oficiales de seguridad, Dane Clark Parisi y Jeremy Jason Weiss, que se acercaban a Al-Balawi, se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Según los informes, le ordenaron a Al-Balawi que mostrara las manos, pero antes de que pudieran reaccionar por completo o realizar una revisión, Al-Balawi detonó los poderosos explosivos ocultos en su chaleco. La explosión fue enorme, matando a 10 personas, incluido Al-Balawi, y dejando a otras 6 heridas. Esto fue el ataque más mortal contra la Agencia Central de Inteligencia en 25 años y el segundo día más letal en la historia de la agencia. Entre los que fallecieron estaban Jennifer Matthews, Scott Robertson, Darren Lamont, Elizabeth Hansen, Harold Brown Jr., Dane Parisi y Jeremy Weiss. El capitán Ali bin Said, el encargado jordano más cercano a Al-Balawi, y Sharif Argandawal, jefe de seguridad afgano que lo llevó a la base. Las secuelas inmediatas estuvieron marcadas por el caos, los gritos y los esfuerzos frenéticos de los sobrevivientes por ayudar a los heridos. La base fue cerrada de inmediato y comenzó una intensa investigación para identificar cómo ocurrió el ataque y si alguien más estuvo involucrado. En los días siguientes, Al-Qaeda y los talibanes pakistaníes, o Tehrik-e-Taliban Pakistán, celebraron el ataque como una gran victoria.
El Tehrik-e-Talibán Pakistán publicó un video de al-Balawi sentado junto al líder del Tehrik-e-Talibán Pakistán, explicando lo que estaba a punto de hacer. Este video fue una victoria propagandística clave para Al-Qaeda y el Tehrik-e-Talibán Pakistán, mostrando que podían atacar el corazón de sus enemigos. La CIA y el ejército de Estados Unidos no desistieron en su misión de acabar con Al-Qaeda y eliminar a su líder. Bin Laden se estaba escondiendo en Abbottabad, Pakistán, en ese momento. Y no pasaría mucho tiempo antes de que el equipo 6 de los Navy SEALs irrumpiera en ese complejo. Hice un video completo sobre cada casa en la que vivió Bin Laden a lo largo de su vida, muchas de las cuales estaban en Waziristán, de lo que hablamos en este video.